En este vídeo quiero hablar muy brevemente de mi propia historia en relación al TOC y en relación al proceso de curación. Yo tuve TOC durante muchísimos años, mi TOC fue cambiando de tema, tuve pensamientos intrusivos de comprobación, de verificación, de rituales no solo físicos sino también mentales, de pensamiento mágico, es decir, un tipo de TOC en el cual uno cree o considera que sus pensamientos pueden producir consecuencias en la realidad física. Al final eso es lo que significa simplemente pensamiento mágico. Y sobre todo, mi TOC adquirió también esa temática tan dolorosa de pensamientos intrusivos perturbadores. Yo sentía muchísima culpa, muchísima ansiedad, muchísima depresión. Estaba en un pozo del que no sabía cómo salir. Y a lo largo de varios años empecé a leer, a indagar, a averiguar, a hacer todo tipo de terapias psicológicas. La gran mayoría de ellas fracasaron. Gasté muchísimo dinero intentando curarme y todo ello fracasó hasta que llegó un punto en el cual realmente sí descubrí cosas que me empezaron a ser de ayuda. Y al final lo que más contribuyó a mi propio proceso de curación es sobre todo el concepto de la defusión cognitiva, es decir, de separarme de mis pensamientos, de no creer las historias que mis pensamientos me cuentan, de no darle importancia a mis pensamientos, de cambiar esa relación problemática que había entre yo y algunos de mis pensamientos, y eso es sobre todo el motivo por el cual incido tanto en este concepto en mis vídeos. Y mi TOC mejoró muchísimo también cuando yo conseguí realmente superar la polaridad hiperresponsable, dejar de ser tan perfeccionista, tan exigente conmigo mismo, de exigirme tantísimo a mí mismo a nivel de roles de perfeccionismo como ser el hijo perfecto, el estudiante perfecto, el amigo perfecto, puntos suspensivos. Y cuando comencé a anteponer mis propias necesidades y deseos a las necesidades y los deseos de los demás, cuando aprendí a dejar de que los demás aprovechasen de mí, cuando aprendí a no reprimir las emociones, cuando aprendí a no buscar la aprobación de los demás y en definitiva cuando aprendí a vivir en coherencia emocional y por tanto a vivir sin generar tanta tensión interna y tanta represión emocional. ¿Por qué esto es importante? Porque la tensión interna y la represión emocional junto a las emociones negativas lo que hacen es mantener la amígdala del cerebro, que es una parte muy profunda de nuestro cerebro, en un estado de hiperactivación o hiperactividad, que lo que hace es contribuir a que aparezcan más y más pensamientos negativos, más ansiedad y que se refuerce ese bucle cíclico en el cual la ansiedad alimenta al TOC, el TOC alimenta a la ansiedad y cuando uno consigue dejar de vivir con las características de personalidad propias de la polaridad hiperresponsable y uno consigue la defusión cognitiva, consigue separarse de sus pensamientos, verlos como algo ajeno a uno mismo a nivel de identidad y consigue no creer las cosas que sus pensamientos intrusivos le cuentan, en muchos casos conseguir eso es todo lo que se necesita para conseguir curarse. En otros casos no, en otros casos hay que hacer un trabajo mucho más profundo de cambiar creencias inconscientes de anclaje que pueden estar autosaboteando a la persona, de hacer emerger emociones inconscientes a la conciencia o incluso hay que trabajar a nivel de terapia de exposición con prevención de respuesta porque al final cada persona con TOC es distinta y lo que a uno le funciona no tiene por qué ser necesariamente lo que le funciona a otro. Pero en la mayoría de personas cuando se corrigen todos estos factores que he estado comentando en el vídeo, la persona consigue curarse. La mayor dificultad o una de las mayores dificultades es vencer las resistencias internas y los autosabotajes. En la mayoría de personas van a aparecer autosabotajes a lo largo de la curación y muchas personas confunden un autosabotaje con un fracaso de la terapia, cuando la realidad es que un autosabotaje simplemente es una dificultad que está
dificultando o que está impidiendo la mejoría o la curación. Y por tanto la terapia consiste en identificar y corregir todos estos bloqueos y autosabotajes que van apareciendo. Y ese es el sentido del curso online, el método LibTalk. El sentido de las sesiones de Skype personalizadas, totalmente individuales, de las que consta el curso, en las que puedo ayudarte de una forma totalmente personalizada para que mi propia experiencia y mis propios conocimientos puedan servirte para que tú también consigas superar el TOC. Y obviamente superar el TOC es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, porque si fuese fácil todo el mundo conseguiría superar el TOC y por desgracia esto no sucede. Muchísimas personas lo intentan y no consiguen superarlo. El problema es que muchas veces hay que hacer un trabajo muy profundo, muy intenso, que se prolonga en el tiempo para conseguir curarse. Y hay muchas personas que lo intentan solo a medias, que lo intentan sin implicarse totalmente en la terapia que sea que estén haciendo, porque al final hay muchísimas terapias distintas que pueden llevar a una persona a conseguir curarse. Pero si hay algo en común en todas las terapias es que es imprescindible la fuerza de voluntad, la disciplina y que la persona se comprometa totalmente en hacer todo lo que sea necesario para conseguir curarse. Y eso no significa que la terapia en algunos casos funcione o sirva y en otros casos no. Simplemente significa que algunas personas son capaces de conseguir los objetivos planteados por esa terapia y en muchas ocasiones la persona no es capaz de alcanzar o de conseguir esos objetivos planteados por esa terapia. ¿Por qué? Por las resistencias internas, por los autosabotajes, por las dificultades, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental la ayuda en el proceso de curación. Es muy difícil que tú consigas curarte por ti mismo simplemente leyendo libros. ¿Es posible? Sí, por supuesto que es posible. Hay personas que lo consiguen. Pero lo más probable es que necesites la ayuda de un psicólogo, que necesites la ayuda de un psicoanalista, que necesites mi ayuda a través de las sesiones del curso online, el método LibTalk, y con esa ayuda más la disciplina y la fuerza de voluntad es posible superar el TOC. Obviamente no puedo asegurarte que te cures porque al final eso es algo que en gran medida depende de ti, no depende ni de mí, ni de la terapia, ni del psicólogo. Depende de cómo tú te enfrentes a las dificultades que van a aparecer en ese proceso. Pero en cualquier caso, como seguro que no vas a conseguir superar el TOC, es quedándote de brazos cruzados, dejando que el TOC siga arrebatándote años y años de vida, de felicidad, de alegría, de plenitud, etc. Lo que sí puedo asegurarte es que si tú consigues superar el TOC, vas a ser muchísimo más feliz de lo que hubieses sido si nunca en tu vida hubieses tenido TOC. Al menos si tu TOC está afectando fuertemente tu calidad de vida y tu bienestar emocional. ¿Por qué? Porque el sufrimiento conlleva un aprendizaje, conlleva un proceso de maduración. El TOC te ha hecho madurar, te ha hecho cambiar el modo que tú tienes de ver tu vida, de ver las cosas y valoras muchísimo más cosas simples, cosas del día a día que la gran mayoría de personas no valora simplemente porque no las ha perdido. Si el TOC te ha arrebatado muchas cosas de tu vida, tú sabes el valor que esas cosas tienen para ti. Entonces, lo que debes recordar siempre es que es posible superar el TOC. Muchas personas lo hemos conseguido y desde luego, sobre todo, y lo más importante, merece la pena luchar por curarse. Porque el TOC no es una enfermedad física, no es una enfermedad mental como lo puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar. No es que haya un problema en tu cerebro, no. El TOC es un problema que se engloba en el ámbito de la psicología, no de la medicina. El problema está en el modo problemático de relacionarte con algunos de tus pensamientos, en la no aceptación de algunos de tus pensamientos y en la represión que ejerces sobre ellos, y al final esa no aceptación y esa represión es lo que convierte a un determinado pensamiento que te resulta amenazante por cualquier motivo en un pensamiento intrusivo y recurrente que accede a la conciencia una y otra vez
todos los días. Por tanto, tú también puedes curarte porque tú también puedes deshacer ese conflicto que se ha creado en tu mente en relación a tus propios pensamientos intrusivos y puedes volver a recuperar todo aquello que el TOC te arrebató. Puedes volver a ser feliz, a ser libre, a disfrutar de las relaciones sociales, de las relaciones de pareja. Puedes recuperar una vida sin ansiedad y sin actos compulsivos, sin sentimientos de culpa, de depresión, de baja autoestima, etc. Pero la curación es algo por lo que tú debes luchar, es algo que no se te va a dar, eres tú quien debes avanzar hacia ella. Y para finalizar el vídeo, quiero recomendarte que te descargues el PDF gratuito llamado Los 5 motivos de la falta de mejoría. Es un PDF en el que explico los motivos más habituales por los que alguien no está mejorando. De modo que si ese es tu caso, si no estás mejorando, puedes usar el PDF a modo de autodescubrimiento de los motivos de tu falta de mejoría o de los posibles motivos concretos por los que no estás avanzando en el proceso de curación. Y a partir de ahí en el PDF encontrarás también las claves para poder corregir esos factores y que puedas avanzar hacia la curación. Por tanto, te recomiendo enormemente que te descargues este PDF, es gratuito y puede llegar a ahorrarte mucho tiempo, mucho dinero y mucha frustración porque te puede permitir poder descubrir por ti mismo las causas de tu estancamiento. Y para finalizar, recuerda que es totalmente gratuito, te dejo aquí el acceso a la descarga y como siempre, si conoces a alguien que tiene TOC y crees que este vídeo o cualquier otro vídeo de mi canal puede serle de ayuda, no dudes en compartirlo con él a través de WhatsApp o de otras redes sociales. Un abrazo.